Pinocho, ¿dónde vas? Tengo que ganarle a Pepito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el gran actor? Ya no quiero ser actor. Stromboli fue muy mal. ¡No! Sí, me encerró en una jaula. ¡No! Sí, me sirvió de lección. Yo voy a... Pobrecito. ¿Cómo estarán tus nervios? Eso es, tus nervios van muy mal. Hay que diagnosticar y pronto. Doctor, su libreta. Dios mío. Ay, ay. Tal cual pensé. Ataque agudo de complicaciones transitorias con contracciones bucólicas semilunares. Diga, hipopótamo. No. Lo dije. Transmisión neta del pandemonio con desintegración espasmódica del hipérbole derecho. Cierra los ojos. ¿Qué ves? Nada. Ábrelos. ¿Y ahora qué ves? Manchas. Ajá. ¿Y el corazón? ¡Oh! ¿Qué es esto? Agitaciones sincopadas retardadas con un triquitraque fulminal esternón. A ver, doctor, el informe. Oh, no queda ninguna duda. Hijo mío, sufres de alergia. ¿Alergia? Sí, solo hay un remedio. Descanso en la isla de los juegos. ¿De los juegos? Sí, feliz tierra de los niños. Todos los días son domingos. No puedo ir. Claro que puedes ir. Yo te regalo mi pasaje. Toma. Gracias. Pero... Ah, no. Insisto, antes la salud. Vamos, el coche sale a medianoche. Laralalo, la isla de turrón. De chocolates hay un salón y de juguetes hay un salón. Ese ha sido el video, chicos, y ahora vamos a esperar ya que se una la doctora. Y me indicó que ya se va a unir, tiene un poco problemas de conexión, así que sería esperar nomás a la doctora. Ya, pero ya han visto el video, o sea, que ya están al día, por favor. Normal y las alteraciones, ¿no? En la siguiente clase vamos a hablar específicamente de inmunodeficiencias primarias. ¿Han visto el video, no es cierto? Quiero que por favor me digan si han visto el video. Brian, ¿viste el video? Charco, Coca, Colque. Muy bien. Para mí es muy importante que vean el video porque, por ejemplo, uno de los autores de los cines y de comiquitas es Walt Disney. Se dieron cuenta cómo es que ha tenido que estudiar el proceder de un médico, ¿verdad? En el cual el zorro es el médico y el otro colega, digamos que es el residente, es el gatito. En este caso, Pinocho iba a sus clases y de repente le dice, parece que estás mal. Le hace una anamnesis en primera instancia, en segunda instancia le hace un examen físico general, un examen físico segmentario, hace la auscultación, incluso revisa la cavidad oral, después emite un diagnóstico después de haber escuchado los ruidos cardíacos, ¿verdad? Y después de eso, le dice, tú tienes alergia, nada que ver, ¿no? De todos modos, para mí es muy importante, a mí me encantan las comiquitas y más las de Walt Disney, cómo es que estos personajes de alguna manera nos representan. La letra, se fijaron en la letra del gato, no se entiende nada. Entonces muchas veces yo de mis colegas no puedo entender, por ejemplo, el doctor de cardio, a quien quiero mucho, su letra parece un electrocardiograma. Entonces muchas veces enfermería o farmacia saben qué cosa dice. Yo de, ¿cómo? ¿De dónde dice eso? Que es, digamos, qué sé yo, en Alapril, no parece, ¿no? Entonces, eso nos enseña que nosotros primero no tenemos que olvidarnos de hacer una correcta confección de la historia clínica, los antecedentes familiares, personales, genéticos. Eso es muy importante para nosotros porque al haber alteraciones dentro de la respuesta inmune, muchas veces son genéticas y se pueden heredar en las patologías alérgicas, autoinmunes, por inmunodeficiencia inclusive. Hacer un examen físico completo. Por eso se llama general, dentro de los cuales están los signos vitales, y el segmentario, ¿no? Donde vamos a ver cabeza, tronco, extremidades y obviamente el contenido de ellas, cavidad cardíaca, pulmones, abdomen, etcétera. Entonces es muy importante. Ahora fíjense cómo influye
el cómo o qué le vamos a decir al paciente. Pinocho estaba muy bien, se dieron cuenta que al final estaba todo cansado. O sea, realmente estaba muy mal, aparentemente, de lo que estaba. Entonces, eso nos indica que nosotros, como médicos, tenemos que influir en el paciente de manera positiva. Tenemos que apoyarlo y orientarlo. No sabemos cuántos problemas tendrán esos pacientes. Efectivamente, hay pacientes de pacientes en los cuales hay algunos que son muy prepotentes, otros que no entienden, otros que ya vienen con el diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos al paciente y de manera muy respetuosa y ética, pues explicarle, ¿no? Yo agradezco al tema del COVID por el tema del barbijo, porque muchas veces soy ser humano, tengo problemas, muchas cosas, pero no mezclo, ¿no? Los problemas familiares, sociales, etcétera, con mis pacientes o viceversa. Yo dejo mis problemas en la puerta del hospital, los ajenos, y antes de entrar a mi casa, igual en la puerta, todos los problemas que no sean de mi casa. Ustedes tienen que aprender a hacer esa diferencia. Si tú te has peleado con tu chica, pues no tienes por qué estar viniendo a afectar a tus compañeros o al hospital o viceversa, ¿no? Si te fue mal, te trataron mal, no sé, X, no vas a desfogarte en tu mamá, en tus hermanos o en tus animalitos o en tu pareja, ¿no es cierto? Entonces es muy importante eso. Entonces les decía con respecto a los pacientes, por ejemplo, yo trabajo en la seguridad social en varias instituciones, tú le explicas al paciente y llega a comprender. Ah, ya, muy bien, perfecto, entendido, señor, sí, señora, sí, o cuando son mamás, sí, pero hay una gran dificultad en la parte del Hospital del Norte aquí. Yo tengo que explicarle más de 3, 4 veces al paciente, pero ni así entiende. En su cabeza está que se va a curar, digamos, de la artritis reumática o de la alergia. La alergia es, no tienes que comer esto, no te pongas esto. Igualito le siguen poniendo sus lanas. Y yo les digo, pero señora, si tú no te sacas esa lana que te haces coser, vas a seguir con tus granos, con tu prurito. Entonces vas a seguir tomando pastilla, vas a seguir haciéndote pinchar. Aquí la gente quiere pinchazo, ¿no? Yo quiero entrar a pinchazo. Hubo una de las pacientes que tenía una urticaria por dermatitis atópica, que es la piel seca, y decía, quiero entrar a la maquinita. Y yo decía, ¿qué maquinita? Y era aymara parlante neta, su esposo sí ya hablaba. Y al equipo de tomógrafo quería entrar, pensando que ahí es donde se va a curar. Entonces le explico al esposo, y lamentablemente también para algunas cosas de beber, etcétera, sí tienen plata para esos exámenes del eje que no le cubrió el seguro, no había. Igual ha vuelto a venir, ya no vino con el esposo. Ah, le decían, no señor, mire, tenemos que identificar qué es lo que le causa el escozor. Y evitan, ah, con razón le pinchaban y después volvía, le pinchaban. Es por eso, le digo. Entonces hay mucha dificultad al respecto. Yo veo a mi compañera de endocrino igual. Le explica, le dice, vuelve a venir, ¿has tomado tu metformina? No, porque me puede hacer daño al riñón. Ay, Dios mío. Realmente yo le digo, Carlita, tú tienes mucha paciencia porque no entienden, o sea, no entienden que eso tiene que tomar. Si no toma por la diabetes va a tener una nefropatía diabética. Muchas veces no comprenden, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia. Pues yo digo, agradezco al barbijo porque así como sonrío, soy jovial, también hay algunas cosas en las cuales realmente te estresa. Yo creo que debería de haber un estudio para ver el grado de estrés de los médicos en los diferentes establecimientos de salud. No es el mismo. Bueno, con todas esas cosas, pues le doy la bienvenida al curso y vamos a hablar, y voy a ser lo más puntual que se pueda, lo más simple y sencilla académica para que entienda. Por favor, ayúdame a compartir el tema. Un momento, doctor. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la respuesta inmune normal y sus alteraciones. La siguiente, por favor. El sistema inmune está encargado de matar virus, hongos, bacterias, parásitos y de reconocer lo que son las células cancerígenas. Jamás se olviden de eso. Tiene esas 4 funciones. Entonces, en ese sentido, es nuestro amigo que nos protege de cualquier proceso que pueda llevar o poner en riesgo nuestra vida. Antiguamente, la inmunología era considerada pues como algo extraño que no se puede comprender, un idioma egipcio, chino inclusive, ¿no? Los colegas allá en Venezuela nos decían, no, no nos hables de tus anticuerpos, solamente dime qué tratamiento va a recibir mi paciente, nada más. Entonces, en ese sentido, ahora se comprende y se sabe que toda la respuesta y toda la función en nuestro organismo se debe mucho a la producción de citocinas, anticuerpos,
la activación de ciertas células y otras también que van a inhibir, ¿no? Aquí tenemos la imagen en la cual se puede apreciar cómo es que nuestro sistema inmune, empezando por la piel, nos va a defender de todos esos elementos que puedan causarnos daño. La siguiente. Vamos a recordar que el sistema inmune está formado gracias a la célula madre pluripotencial, que nos va a dar un linaje linfoide y un linaje de mielocitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el linaje linfoide nos va a dar los linfocitos T, linfocitos B, NKs, y el mieloide nos va a dar la serie de eritrocitos, granulocitos, monocitos y megacariocitos. La siguiente. Vamos a tener un órgano linfoide primario, que va a ser en este caso la médula ósea, donde va a estar la célula madre pluripotencial, que nos va a dar estos elementos de la respuesta inmune o las células, ¿no? ¿Y estos dónde van a ir? Van a ir al órgano linfoide secundario en espera de la presentación del antígeno. ¿Qué quiere decir? El linfocito T, el linfocito B, no van a reconocer durante su migración hacia el órgano linfoide secundario ni a virus, ni a bacterias, ni a parásitos, ni a células cancerígenas, porque nadie le ha dicho que los eran enemigos. Les van a saludar inclusive, ¿no? En este caso tiene que venir las células presentadoras de antígenos a nivel del órgano linfoide secundario. Cuando nosotros tenemos una faringoamigdalitis, eso quiere decir que el proceso infeccioso ha ingresado por nuestra cavidad oral y han reconocido las células presentadoras de antígenos y lo han llevado ¿dónde? Donde las tonsilas o las amígdalas. Y es ahí donde va a haber la presentación, ¿no? De la célula presentadora de antígenos al linfocito T, este linfocito T al linfocito B. Este linfocito B se convierte en célula plasmática, productora de células y, de anticuerpos dirigidos contra el antígeno que ha sido presentado. Todo este evento ocurre en esta amígdala, por eso es que hay un aumento de volumen. Cuando nuestros pacientes tienen procesos infecciosos, inflamatorios, va a haber la presencia de estos ganglios. Normalmente en un paciente sano no hay la presencia de estos ganglios. Si tengo una infección urinaria, por ejemplo, va a haber presencia de ganglios a nivel de la ingle. Si tengo un proceso a nivel de lo que es el mediastino o mamas, entonces va a haber la presencia de ganglios. Si en un paciente mayor de 50 años viene a la consulta por un tema de hipertensión arterial o de diabetes o solamente al recoger sus medicamentos, ustedes tienen que hacerle la evaluación. Por eso son médicos, van investigando, averiguando y viendo al paciente de manera integral. Y le palpan unos ganglios a nivel de la región axilar o a nivel de la ingle. Entonces, ustedes le preguntan, señor, no ha acusado con un proceso infeccioso estos días, no está resfriado, cómo está orinando, etcétera. Les dicen no, entonces ahí es un signo de alarma para los adultos. ¿Por qué? Porque no puede ser que haya la presencia de ganglios. Algo está pasando. Si no es un proceso infeccioso, que les dije que es el sistema inmune, reconoce a células cancerígenas. Entonces, está haciendo la presentación de una célula cancerígena o hay un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos que buscar. Si hay la presencia de ganglios a nivel cervical, entonces pedimos una ecografía de rastreo a nivel del cuello para ver qué puede ser. Entonces, eso es muy importante. Ahora, si un niño pequeñito viene a la consulta de control de niño sano, ustedes igual les revisan los ojitos, la nariz, la fontanela, y ven que igual hay la presencia de ganglios, entonces también nos tiene que alarmar, nos puede hablar de un proceso oncológico si no hay un proceso infeccioso. Ahora, si hay un pequeñito que está con tos, diarrea, caquético, muy mal, y ustedes dicen, ese niño está re enfermo, entonces, no hay la presencia de ganglios, no hay la presencia de ganglios, vuelvo a repetir, es que hay una falla ahí en el sistema inmune, porque como hay un proceso infeccioso, debería de estar produciéndose en gran cantidad estas células de la respuesta inmune, producción de anticuerpos, y tiene que haber la presencia de ganglios. Entonces, ahí es al contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se está presentando el antígeno. Puede ser porque no hay buena cantidad de células presentadoras de antígenos, no hay linfocitos, no se está activando el linfocito B para convertirse en célula plasmática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dense cuenta qué importante es que nosotros sepamos cuáles son las células de la respuesta inmune, qué hace, cuál es su función y para qué nos sirve. Entonces, todos estos elementos que vemos aquí, el anillo de Waldeyer, ganglios linfáticos, nódulos linfoides, las placas de Peyer, es porque ahí va a haber la presentación del antígeno. La siguiente. La respuesta inmune se divide académicamente en respuesta inmune innata y adaptativa. La innata es aquella que nos va a defender ante un proceso de peligro.
¿no? Aquella que nos va a salvar. Va a estar conformado por el sistema de complemento, lo que es la inflamación, la migración de los linfocitos a nivel del proceso infeccioso inflamatorio, la fagocitosis inclusive, ¿no? Entonces, esta no tiene memoria porque actúa rápido, mientras que la inmunidad adaptativa está conformada por linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, por ejemplo, productoras de anticuerpos, y esta sí es específica y tiene memoria. La siguiente. Ahora aquí les presento el macrófago, que lo han debido conocer con la profe Jackie, ya porque ya están terminando. Yo estoy dándoles un resumen en macro de todo lo que es la respuesta inmune. Sabemos que esta es la célula presentadora de antígenos profesional, porque es aquella que va a reconocer, va a fagocitar y lo va a presentar al linfocito T. Aquí tenemos una imagen de un macrófago que va a fagocitar la Escherichia coli. Qué bonito es, ¿no? Una micrografía electrónica. La siguiente. Tenemos el sistema de complemento por sus 3 vías, pero la principal función de las 3 vías, de la vía alterna que se va a iniciar por el reconocimiento directo del microorganismo, la vía clásica va a reconocer al microorganismo opsonizado. Sabemos que la palabra opsonizado es como darle un brillo a algún elemento. En este caso va a ser dado por los anticuerpos. Es como si estuviera iluminado y así de esa manera las células de la respuesta inmune lo reconocen. Y el otro tenemos la vía de las lectinas, entonces va a reconocer de manera directa y va a activar a las proteínas del complemento, que de acuerdo a su descubrimiento tenemos en C1, C2, C3, etcétera, ¿no? En este caso van a ir a activar el sistema de complemento escindiendo, esa palabra quiere decir fraccionando el complemento C3 en C3A y en C3B. El C3A, al igual que el 5A, tiene mucho que ver con el proceso de la inflamación, y van a hacer lo que les decía, van a ir a darle ese brillo a los microorganismos o a los elementos patógenos, que es opsonizar para que puedan ser reconocidas por las células de la respuesta inmune. Y luego el C3B, por ejemplo, lo que va a hacer es igual. De igual manera va a ir a escindir al C5 para dividirlo en C5A y en C5B. ¿Cuál es la finalidad de todo este sistema de complemento que es muy complejo y que lo han debido llevar ustedes? Es activar por ejemplo, el MAC. ¿Qué es el MAC? El complejo de ataque de membrana. Lo que van a hacer es como si tuvieran poros en esa célula de ese microorganismo y va a haber el estallido de la misma. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en la parte inferior, fíjense cómo es que este microorganismo va a empezar a tener poros y va a explotar, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del sistema de complemento. La siguiente. Las líneas de defensa tenemos la inmunidad innata, les decía, y la adquirida, ¿no? Una a continuación de la otra rápidamente. En la primera línea de defensa tenemos, por ejemplo, la piel intacta. Es importante que nosotros tengamos la piel intacta. Es la mayor barrera que tenemos ante el exterior. Cuando tenemos pacientes con dermatitis atópica, que la característica principal es que no tiene la filagrina, ustedes van a buscar ahí, que es la filagrina, es como un aceite natural que mantiene húmeda y selladitas las células a nivel de lo que es la piel. Pero si no tenemos esta piel que está húmeda y sellada, el paciente es susceptible a cualquier proceso. Primero, las terminaciones nerviosas se vuelven sensibles y la ropa, el polvo, el pelo, la lana, el frío, etcétera, van a estimular estas terminaciones nerviosas. Estas van a estimular a otras terminaciones y el paciente va a empezar a tener prurito, va a poder presentar, por ejemplo, el dermografismo positivo, rojo o blanco, va a tener también pápulas, eritema. Pero imagínense, eso no es alergia, sino que es una urticaria a causa de esta piel seca porque va a haber estimulación de las terminaciones nerviosas y podemos tener ahí la urticaria colinérgica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Hidratarlo. Yo le digo, señor, usted tiene la piel como el pan de sándwich seco. Entonces, usted póngale al pan de sándwich un poco de mantequilla, se humedece un poco, pero si le pone la mermelada, se humedece por completo. Entonces, tenemos que buscar cremas que puedan humectar. Puede ser desde la simple vaselina o hasta la crema más cara que le dé el dermatólogo. Pero ¿cuál es la finalidad? Colocarse varias veces al día. Obviamente que la piel tan reseca va a absorber y va a secar. Entonces, mientras más le coloque, vamos a aumentar jaboncillo de glicerina, aceite de bebé, etcétera. Y lo más importante, no colocar elementos que estimulan estas terminaciones nerviosas como la ropa, las prendas de lana, los sintéticos, los encajes. Incluso el sudor que tiene sal va a estimular estas terminaciones nerviosas. Y el paciente dice, sí, tiene razón, doctora, porque empiezo a correr, mi cuerpo se pone rojo y me arde. Entonces, eso no es una alergia, les digo. Ahora, obviamente, si esta piel está, por ejemplo, reseca y la piel que debería de estar así cerradita, está abierta,
es propensa a que ingrese cualquier elemento en el paciente susceptible genéticamente a la alergia y se ha reconocido por los mastocitos que ya tienen en su superficie la inmunoglobulina E específica para X elemento. Va a degranular, va a liberar histamina, prostaglandinas y va a tener más prurito. Entonces, por eso es importante que la piel esté intacta, ¿ya? Luego tenemos lo que es las mucosas y sus elementos, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral y en todas las mucosas tenemos la inmunoglobulina A. Y en lo que son, en el tubo digestivo tenemos nuestra microbiota normal, a nivel de lo que es la piel también, ahora se llama la microflora, ¿no? Que es parte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Son bacterias, hongos, incluso hay algunos parásitos que son parte de nosotros. ¿Cuál es la principal función de estos comensales? Es estimular el sistema inmune. Es como le dijera, muchacho, prepárate, cuidado, venga un virus, una bacteria y te pueda causar daño. Entonces nosotros tenemos esa microbiota. Cuando nuestros pacientitos de pediatría vienen constantemente al servicio y por un resfrío, pero no se sabe la causa, si es viral o bacteriana, y si es viral le damos antibióticos, lo que podemos hacer es barrer con esta microflora a nivel del tubo digestivo y puede ser susceptible en nuestro paciente del Clostridium. Entonces es importante que nosotros hagamos, por eso les decía, una anamnesis correcta, diferenciar los periodos de incubación. Si es viral no necesita antibióticos, sino solamente elementos sintomáticos como paracetamol, ibuprofeno, reposo, líquido. Sabemos que el propio organismo es el que va a eliminar al virus. Obviamente, si no hay una buena recuperación, este va a ser susceptible de adquirir un proceso bacteriano, ¿ya? Luego tenemos la segunda línea de defensa que van a estar constituidas por las natural killer, leucocitos y fagocitos, ¿no? Entonces, tenemos también el proceso inflamatorio y las sustancias antimicrobianas se refiere a las anafilotoxinas del complemento que les expliqué. La tercera línea de defensa va a estar constituida por los linfocitos T y los linfocitos B, su producción de anticuerpos. La siguiente. Aquí tenemos el linfocito T. Para mí esta es la célula más capísima de todo el sistema inmune porque es aquella que va a reconocer y es aquella que va a activar al linfocito B para que se convierta en célula plasmática. Esta célula es muy compleja, tiene bastantes receptores. La siguiente. Aquí tenemos al linfocito B que se está ya pues convirtiendo o cambiando a célula plasmática productora de anticuerpos. Ojo, yo puedo preguntar, ¿el linfocito B produce anticuerpos o la célula plasmática? Entonces ustedes, los que han estado en la teórica y están obligados a estar en la teórica, dirán, no, la célula plasmática es la que va a producir anticuerpos. La siguiente. Dos clics más. Aquí tenemos cómo es que se origina el linfocito B, que ustedes ya también lo deben conocer muy bien con la profe Jackie. Tenemos en la médula ósea la célula madre pluripotencial que nos va a dar al ProB, este al PreB y este nos va a dar un linfocito B inmaduro. Yo les estoy hablando en macro. Sabemos que aquí tenemos varios receptores, elementos moleculares que van a hacer que haya este cambio de fenotipo. Y ese linfocito B, por ejemplo, va a ir a nivel de lo que es el órgano linfoide secundario en espera de la presentación del antígeno para convertirse en plasmocito. El linfocito B tiene a su vez que puede ser una inmunoglobulina, por ejemplo, en este caso puede ser una inmunoglobulina D. Sabemos que estas van a producir anticuerpos como la inmunoglobulina M, G, A, D y E, que ustedes también bien lo conocen. A nivel de lo que es el recuento de estas, no vamos a encontrar, por ejemplo, la inmunoglobulina D. Yo puedo preguntar en el examen cuál de estos elementos o cuál de estas inmunoglobulinas no se cuantifica en la sangre. La inmunoglobulina D, por si acaso, porque como les decía, actúa como receptor. Estas van a producir citocinas, o sea, van a hacer que se activen otro tipo de células de la respuesta inmune. También cuando ya haya un frene, cuando no tengamos un proceso infeccioso, ¿qué va a pasar? El sistema inmune dice, basta muchachos, ya dejen de producir citocinas, dejen de activarse, porque ya no tenemos contra qué luchar. Entonces tenemos las citocinas inmunosupresoras. Dentro de las citocinas proinflamatorias vamos a tener la interleucina 1, 6, 8, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. A nivel de las inmunosupresoras, vamos a tener la interleucina 10 sobre todo. Y las mielopoyéticas son las que van a ir a estimular a la célula madre pluripotencial para que haya mayor diferenciación de linfocitos B. Por ejemplo, en el caso de pacientes con COVID, han debido hablar o escuchar de lo que es la famosa tormenta de citocinas. ¿Qué es lo que pasaba en estos pacientes? Que el sistema inmune se había vuelto loco en sí, tratando de destruir al COVID, y empezaba a producir más citocinas proinflamatorias y tenía un desbalance ahí.
Ya no había quien frene este sistema inmune, entonces el paciente no moría por el COVID, sino fallecía por esta tormenta de citocinas, porque empezaba a estimular a más células NK, linfocitos T citotóxicos y empezaba a ver la destrucción y la falla multiorgánica. ¿Ya? Adelante con la otra diapositiva. Aquí tenemos el BCR, que es el receptor del linfocito B, por ejemplo, es bien sencillito, ¿no? Entonces puede estar constituida por una inmunoglobulina M o D. La siguiente. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es una inmunoglobulina. Sabemos que en verde manzana tenemos la cadena pesada y en color azul o celeste tenemos la cadena ligera. En la última porción de estas dos vamos a tener la región variable, que es donde va a hacerse el reconocimiento del antígeno. Pero el antígeno como tal tampoco va a ser reconocido, tiene que ser reconocido el epítope. El epítope es el elemento o el lugar más inmunogénico de este antígeno que va a ser reconocido y va a generar la respuesta inmune. A nivel de lo que es la cadena pesada en la terminal, por ejemplo, inferior, vamos a tener la región de la fracción cristalizada. Esta se va a unir a los receptores de fracción cristalizada de los basófilos y de los mastocitos para los cuadros de alergia, en el caso de que sea una inmunoglobulina E. También les voy a explicar más adelante. La siguiente. Aquí tenemos una gran variedad de citocinas, por eso son importantes. Todos deberíamos de ser como las células de la respuesta inmune, tener nuestra función específica, no movernos. O sea, eso es lo de bueno, ¿no? Que hay un orden. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del factor de necrosis tumoral alfa, que tiene 17 kilodaltons. Este va a ser producida por los macrófagos y los linfocitos T. ¿Qué van a hacer? Van a ir a estimular a sus órganos blancos. En este caso, por ejemplo, vamos a tener las células endoteliales, donde va a haber la activación, el proceso inflamatorio y la coagulación. Ellos son los que van a iniciar. A nivel de los neutrófilos van a ver la activación de las mismas, a nivel del hipotálamo va a causar fiebre, a nivel del hígado, la síntesis de proteínas de fase aguda, a nivel del músculo y del tejido graso va a haber catabolismo, o sea, la caquexia, y en muchos tipos celulares, cuando ya hay el freno de este proceso inflamatorio, le dice muérete, que es la muerte celular programada o el suicidio inmunológico de algunas células. Entonces, fíjense, gracias al factor de necrosis tumoral, es que yo tengo fiebre, malestar, mialgia, cuando tenemos un proceso inflamatorio o infeccioso. Cuando estamos resfriados, nos duele todo, ¿ven? Imagínense que esta es la citocina que ocasiona todos estos elementos. Cuando a nosotros nos vacunan, obviamente lo que vamos a pretender es que el sistema inmune justamente se active. Entonces vamos a generar linfocitos T efectores y de memoria. Y obviamente al hacer este estímulo de la respuesta inmune, ¿qué vamos a generar? Que se produzcan también las citocinas. Y es por eso que durante la vacunación de estos niños o pacientes mayores, ¿qué va a pasar? Va a tener todos los síntomas característicos de un proceso infeccioso. Pero hay que explicarle al paciente, por eso es importante que ustedes hablen con el paciente. ¿Sabe qué, señora? A su pequeñito le va a doler la cabeza, va a tener malestar, no se va a angustiar, eso es parte de la vacuna. Entonces, en caso de que requiera, toma ibuprofeno. Entonces, eso es muy importante que sepan ustedes, muchachos. Durante el COVID, cuando yo estaba en el hospital de clínicas y se estaba inaugurando el servicio de inmunología y lo que es el manejo que se iba a dar en nuestros pacientes, las licenciadas me preguntaban, doctora, ¿y ahora qué hacemos con los pacientes? ¿Podemos administrarle la vacuna del tétanos junto con la vacuna del COVID u otras vacunas? Y yo les decía, no. ¿Por qué? No porque el COVID va a influir, digamos, en la respuesta que tenga en el paciente, sino porque, vuelvo a repetir, estas citocinas se van a activar. Entonces, si ya con la vacuna del tétanos va a haber malestar, adinamia. Imagínense con la otra vacuna que va a estimular a otro tipo de células, va a haber producción de citocinas, entonces el paciente va a estar muy delicado. Y en los pequeñitos sí se puede administrar 8, 6 vacunas. Al mío lo colocaron en Venezuela, así como 10 vacunas. Obviamente mi pequeño estaba con fiebre, malestar, pero le daba paracetamol. Y en el adulto no, pues, ¿no? En el niño su sistema nervioso todavía es inmaduro, entonces no va a sentir, va a llorar, va a llorar. Pero en un adulto va a llorar, va a decir, me duele, quiero morirme, traigan al abogado, voy a hacer mi testimonio, más todavía en los varones, con todo el respeto que se tiene que dar a los muchachos. Es así, entonces tiene más síntomas o más sensibles de esos síntomas. Entonces yo les decía, no, vamos a separar, ya, que le den de la vacuna para el COVID y otro día para el tétanos, etcétera. Entonces, fíjense que eso es muy importante. Otra pregunta que me hacían en el COVID era,
doctora, dice este señor que le han vacunado y ha empezado su infección por COVID y tiene una prueba positiva. Yo les digo, no. ¿Por qué? Porque no se administra al virus atenuado o muerto. Son proteínas o elementos que son o sea, que no pueden ser virus introducidos en el organismo del paciente. Entonces, no puede ocasionar un proceso infeccioso, porque solamente son porciones de este antígeno, pequeños epítopes, se podría decir, ¿no? Que están incluso modificados o extraídos genéticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos pacientes? Sino que al administrarse la vacuna, paralelamente ya estaban ellos enfermos, infectados. Entonces, han incubado y recién han hecho el proceso de la infección. Entonces les decían, no, sino que el adquirido antes, por ejemplo, ya el virus del SARS-CoV-2. Entonces, por eso les decía, no hay ese tema de que puede. Sí, en el caso de algunas vacunas como aquellas que son atenuadas, ¿no? En ese caso, sí habría la susceptibilidad de que el paciente sí adquiera un proceso infeccioso. Pero ahora ya con el tema de la genética o la ingeniería genética, muchas vacunas solamente son modificadas, como su compañero lo va a explicar en nuestra clase práctica, por ejemplo, con los chicos que voy a tener el día de mañana. Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. La vacuna no causa infección a menos que sea un virus, una bacteria atenuada, ¿ya? Vámonos con el siguiente tema, lo demás van a ir leyendo ustedes. La siguiente. Aquí, una vez que el linfocito T se va a generar en la médula ósea, gracias a la célula madre pluripotencial, va a ir al timo. ¿Qué va a hacer en el timo? Va a haber un examen en el cual se va a evaluar a los linfocitos TCD4, TCD8 y después van a ir recién al órgano linfoide secundario. Ya les voy a explicar. Adelante, por favor, la siguiente. Aquí tenemos al TCR, que es el receptor del linfocito T. Fíjense, tiene sus coestimuladores. No es tan sencillo como el linfocito B. La siguiente. Aquí tenemos en la parte superior a las células presentadoras de antígenos que pueden ser macrófagos, células dendríticas, algunos linfocitos B que tienen varios receptores, pero aquí vamos a hablar de los receptores como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Una célula presentadora de antígenos puede tener ambos receptores, pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad se va a activar y va a presentar al linfocito TCD8 exclusivamente. Y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a presentar al linfocito TCD4, ¿ya? Esa es la gran diferencia. La siguiente. Aquí tenemos el timo. El timo es como mi consultorio. Ustedes, muchachos de 4 años, son los linfocitos TCD4, TCD8. Entonces, se supone que en la universidad, que sería el lugar donde les han producido, o sea, nuestra célula madre pluripotencial, vienen a dar el examen. Entonces, yo soy la célula epitelial. Les pregunto, a ver, aquí tengo 3 ejemplos. Tengo un miocardiocito, una célula endotelial, entonces ustedes me tienen que decir si es virus, hongos, bacteria, parásito o es un elemento de nuestro organismo. Entonces viene ya sea el linfocito TCD4, TCD8 y dice, doctora, este es un virus, hay que eliminar. Entonces yo le digo, ahí hay una selección negativa, tú tienes alta afinidad con los elementos de nuestro organismo, no estás reconociendo que es algo nuestro. Entonces, muérete. Sufre lo que es la apoptosis, el suicidio inmunológico. Y si viene otro linfocito TCD4, TCD8, me dice, no, doctora, eso no es un parásito, eso es un miocardiocito, no tenemos que destruir. Le digo, tú tienes y estás elegido, es la selección positiva, porque tú tienes baja afinidad, no reconoces a lo nuestro como extraño, estás preparado, puedes irte hasta el órgano linfoide secundario. Aquí tenemos lo que es, por ejemplo, la tolerancia central. Y la tolerancia periférica es mientras va yendo hasta el lugar del órgano linfoide secundario, les he dicho, ¿no? Puede estar saludando al virus, a la bacteria. Eso es la tolerancia periférica, ¿ya? La siguiente, por favor. Aquí tenemos, una vez que del timo salen, vamos a tener los linfocitos TCD4 NAI, vírgenes, o en este caso también van a salir los linfocitos T citotóxicos o linfocitos TCD8, igual, no hay vírgenes, inclusive se las llama. Dependiendo de la presentación del antígeno, van a cambiar de fenotipo. Si van a ser presentados, por ejemplo, microorganismos que van a estar intracelulares, van a cambiar a fenotipo TH1. Y les decía que nada se mueve solita. Fíjense, la interleucina 12, 4 son las que van a activar
esta respuesta inmune. Entonces, al activarse en el caso del TH1, van a activar a más macrófagos y neutrófilos. En el caso de que este linfocito T le presenten, por ejemplo, parásitos o alergenos, este se va a activar y va a cambiar de fenotipo al linfocito TH2. Si este, por ejemplo, ya no va a haber un proceso infeccioso inflamatorio, se va a activar la diferenciación en linfocitos T reguladores. Para que diga, basta, ya no tenemos que más diferenciarnos. En muchos estudios se ve que en las enfermedades alérgicas o enfermedades autoinmunes no hay estos linfocitos T reguladores, hay una ausencia o disminución. Entonces, no hay quien frene este proceso inflamatorio en el cual ya no hay contra qué luchar. Ya, mucho ojo con eso. Dentro de los linfocitos T citotóxicos vamos a tener los de tipo 1, tipo 2, así como otras que son las gamma teta, las NKs. La función de estos linfocitos T citotóxicos es destruir a la célula enferma o estresada o liberar granzinas, por ejemplo, o que puedan destruir a esta célula, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Aquí tenemos en color verde manzana la célula presentadora de antígenos, dependiendo de su complejo mayor de histocompatibilidad. Si es de tipo 2, va a presentar al linfocito TCD4, el linfocito TCD4 va a activarse y va a haber la expansión clonal que se va a dividir y vamos a tener linfocitos T efectores que van a destruir en el momento al microorganismo y los de memoria. En el caso de la célula presentadora de antígenos que va a presentar al antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, va a ser reconocido por el linfocito TCD8. Igual, este va a activarse a través de citocinas, va a haber la expansión clonal, vamos a tener linfocitos T de memoria y efectores. Entonces, todo este evento va a ocurrir en un órgano linfoide secundario. Siempre les repito. Y para las enfermedades autoinmunes va a pasar lo mismo. Va a reconocer un autoantígeno, lo va a presentar al linfocito T al linfocito B, por ejemplo, y va a producir autoanticuerpos. Mucho ojo con eso. Vámonos con la siguiente imagen. Aquí está. El ganglio linfático, en color naranjita tenemos a la célula presentadora de antígenos, que lo presenta el linfocito T en color rojo, esta linfocito B que está en color lila, se convierte en célula plasmática y produce anticuerpos. Si tenemos un paciente con alergia, va a ocurrir este mismo evento. La célula presentadora de antígenos va a reconocer al alergeno, lo va a presentar al linfocito T, linfocito T, linfocito B se convierte en célula plasmática productora de inmunoglobulina, sobre todo de la inmunoglobulina E. En la enfermedad de artritis reumática, la célula presentadora de antígenos va a reconocer a la citrulina, que va a ser extraña para nuestro sistema inmune, lo va a presentar el linfocito T, linfocito B. Este linfocito B se convierte en célula plasmática productora de inmunoglobulinas. Hago mucho énfasis en ello porque yo lo que necesito es que ustedes conozcan esta línea de presentación y de diferenciación y de producción de anticuerpos. No quiero que me digan el linfocito T produce inmunoglobulinas. No quiero que me digan que la célula presentadora de antígenos le pasa al linfocito B o a la célula plasmática. Tiene que haber este orden, ya sea en la función del sistema inmune normal o en las patologías, por favor. Y si nosotros hablamos de la respuesta alterada, que es la inmunodeficiencia primaria, no va a haber producción de células presentadoras de antígenos, va a haber una falla en la producción de anticuerpos, va a haber una falla en la producción de linfocitos T, linfocitos B o en la producción de inmunoglobulinas. Vámonos con la siguiente presentación. Aquí tenemos la sinapsis inmunológica. Haz 2 clics más, en el cual el linfocito T le presenta al linfocito B. Dense cuenta que no es sencillo. Aparte del TCR y el BCR, vamos a tener los coestimuladores para que este se cambie a célula plasmática productora de inmunoglobulinas. La siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, el mecanismo de lisis de los linfocitos T citotóxicos, que es similar en las NKs. Tenemos la célula blanco, que puede ser una célula estresada o enferma, y a través del complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1, va a reconocer y va a generar la apoptosis. Y a través del FAS ligando también va a ocasionar lisis de estas células. La siguiente. Aquí tenemos la NK, va a reconocer a la célula estresada, que puede ser una célula cancerígena, que le va a decir, muérete, no sirves, la apoptosis. O una célula enferma, en este caso puede ser, por ejemplo, en la hepatitis o en el virus de la inmunodeficiencia. Entonces va a ocasionar también la muerte de manera directa. La siguiente. Aquí tenemos un resumen, me encanta este cuadrito,
donde el linfocito B les dije que una vez que le presente el linfocito T se va a convertir en célula plasmática productora de anticuerpos. Estos anticuerpos van a ir a opsonizar a los microorganismos y van a activar el sistema de complemento y también van a hacer que sean reconocidas por otras células de la respuesta inmune, o sea, los macrófagos. Abajo tenemos en color rojo al linfocito T, que igual, ¿no? Reconoce al antígeno a través del color, a través de la célula presentadora de antígenos, que está en verde manzana. Esta se activa y va a activar a más células de la respuesta inmune y vamos a tener la expansión de linfocitos T citotóxicos y de los linfocitos, en este caso CD4 también. El linfocito T citotóxico en la parte inferior, que está en color azul, al igual que el verde turquesa, que es la NK, va a reconocer a las células enfermas o estresadas y va a hacer que haya el lisis de la misma o la muerte de la misma. Y tenemos el linfocito T regulador, que está ahí en color rojito más claro, que va a hacer el frene, como les decía, o la supresión de la respuesta inmune. Aquí está el resumen de todo lo que hemos hablado. La siguiente. Entonces, ya conociendo, por ejemplo, la respuesta inmune normal, vuelvo a repetir, va a matar virus, hongos, bacterias, parásitos y va a reconocer células cancerígenas. Va a tener 3 tipos de alteración, lo que son, por ejemplo, aquellas provocadas o que van a ser las alergias o por hipersensibilidad, en la cual el sistema inmune va a reconocer algo que es de nosotros normal. Puede ser un elemento del medio ambiente, pelo de gato, pelo de perro, maní, algunos fármacos como extraños. Va a haber esa misma presentación de célula presentadora de antígenos, linfocito T a linfocito B se convierte en célula plasmática y se va a producir específicamente la inmunoglobulina E frente a estos elementos. Tenemos la otra patología que es las inmunodeficiencias, que va a haber una afectación primaria a nivel de lo que es la célula presentadora de antígenos, linfocitos T, linfocitos B, o a nivel de la célula madre pluripotencial, porque ella es la que no va a generar estos elementos de la respuesta inmune de manera normal. Otra va a ser las inmunodeficiencias secundarias, que va a ser, por ejemplo, secundario al uso de inmunosupresores o corticoides, y va a ser temporal, ¿no? De igual manera, no va a haber una buena producción de estas células de la respuesta inmune. Otra patología son las autoinmunidades, en el cual el sistema inmune va a reconocer a nuestros autoantígenos como extraños y va a empezar a producir inmunoglobulina G, M, por ejemplo, contra estos autoantígenos. Ahí tenemos las enfermedades como el lupus, la artritis reumática, la esclerodermia, por ejemplo, vamos a tener el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes reconozcan. El paciente con alergia, al ingresar el alérgeno, va a haber una vasodilatación a nivel de lo que son los bronquios, estornudos, prurito, congestión nasal, puede haber hasta un choque anafiláctico a consecuencia de esos alergenos. En el caso de los pacientes que tienen inmunodeficiencia, no los va a matar la inmunodeficiencia, sino el proceso infeccioso, que van a ser por agentes banales, hongos, virus, virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, por ejemplo. Entonces tenemos que ayudar a nuestro paciente de manera profiláctica con antibióticos o dependiendo de qué tipo de inmunodeficiencia primaria es, haremos el trasplante de médula ósea, la terapia génica, por ejemplo, la administración de inmunoglobulinas. Entonces es muy importante que sepan. Aquí tenemos un ejemplo de un trasplante de órgano, en este caso de riñón. Si nosotros le colocamos un órgano, por más que tenga el mismo o semejanza en el HLA, el sistema inmune del que va a recibir puede reconocerlo como extraño. Entonces tenemos que inmunosuprimir a nuestro paciente para que no lo reconozca a este órgano trasplantado como extraño, ¿ya? Entonces, vámonos con la siguiente. Tenemos las 3 patologías. Para mí es muy importante que ustedes sepan la inmunopatogenia, les decía. Sepa muy bien este término, inmunopatogenia. ¿Por qué? Porque la alteración va a ser a nivel de la respuesta inmune y no en otro lugar. Entonces, ustedes tienen que usar muy bien el término inmunopatogenia. Inmunodiagnóstico, ¿por qué? Porque estos exámenes no son como un simple hemograma, una química sanguínea, sino que estos exámenes de inmunodiagnóstico me van a decir cuántas células de esta respuesta inmune están con respecto a los anticuerpos, cómo está la falla de la respuesta inmune, por ejemplo, en la célula presentadora de antígenos macrófagos, en el caso de la enfermedad granulomatosa, por ejemplo. Aquí tenemos el ciclo de replicación de SARS-CoV-2, la inmunopatogenia de SARS-CoV-2. Sabemos muy bien que el neumocito va a ser el más afectado y gracias al receptor de la enzima convertidora de angiotensina que está en color celeste, va a reconocer a la proteína más inmunogénica, que es la proteína S del SARS-CoV-2.
Va a ingresar a nivel del citoplasma y se va a liberar. Y al liberar, ¿qué vamos a tener? ARN viral. Y gracias a la replicasa y al complejo de replicación, vamos a tener las proteínas de transcripción, NS-MY, y esto va a ocurrir lo que es la transducción y la traducción también de estos, y gracias al aparato de Golgi, en este caso. Y también vamos a tener la liberación de estos a través de lo que es la membrana y vamos a tener viriones. Entonces, para mí, ¿por qué es importante conocer esta inmunopatogenia? Para ver dónde van a ir a actuar los fármacos. Se ha hablado mucho de lo que es el remdesivir, famoso remdesivir que estaba costando hasta sus 800 a 1000 bolivianos una pastilla. Este remdesivir lo que hacía era, por ejemplo, frenar la replicasa. Entonces no había el complejo de replicación, no teníamos las proteínas de transcripción, no había la traducción y no había los viriones. Ahora tenemos el famoso tolicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo que hacía arriba, están viendo ahí, era competir por estos receptores para que no haya, por ejemplo, el reconocimiento de este SARS-CoV-2. Ahora tenemos la cloroquina. ¿Qué hacía la cloroquina? Lo que hacía era aumentar el pH a nivel del citoplasma del neumocito para que no se pueda liberar este virión. Entonces, dense cuenta que por eso es importante conocer la inmunopatogenia y los mecanismos de acción de los fármacos. No quiero que ustedes vengan y tanto que usan el ibuprofeno, la aspirina, no sepan dónde actúa. Aquí nuestros internos lamentablemente rotan neumo, cardio, endocrino y no saben ni siquiera qué cosa hace la metformina, ya estando las 2 semanas y viendo tantos pacientes hospitalizados o en consulta externa. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen tuberculosis. ¿Cómo es posible que no sepan cuáles son los fármacos que se usan de primera línea? Y obviamente tienen que saber también los efectos adversos. Entonces, eso ustedes lo van a hacer con la práctica. Poco a poco tienen que ir viendo eso ustedes. La siguiente. Por ejemplo, tenemos que conocer muy bien la estructura química de los elementos que nos van a ayudar a curar al paciente. En este caso, el remdesivir, cuántas estructuras tiene de carbono, etcétera. La siguiente. Ahora, en el caso de la artritis reumatoide, va a ocurrir el mismo elemento. Las enfermedades autoinmunes, al igual que las de inmunodeficiencia o alergias, tienen una predisposición genética. En su mayoría, esa alteración está a nivel de los cromosomas. En el caso de la artritis reumática, por ejemplo, en el paciente va a haber un cambio de la arginina a citrulina. Y esta citrulina va a estar en todos los elementos a nivel del tejido conectivo, laxo, a nivel de lo que es, por ejemplo, a nivel de las articulaciones también. Entonces, el sistema inmune va a decir, pero ¿qué es esto? La citrulina no es un parásito, no es una bacteria, un virus, pero puede hacerle daño a nuestro organismo. Entonces lo reconoce a través de la célula presentadora de antígenos, lo presenta al linfocito T, este linfocito T al linfocito B, este linfocito B se convierte en célula plasmática productora de autoanticuerpos dirigidos contra este autoantígeno que es el péptido citrulinado. Entonces, de ahí viene que nosotros pidamos la serología, pidan el anti-CCP, para identificar en este paciente. Generalmente los pacientes que tienen la clínica de dolores articulares, rigidez matutina, etcétera, y son jóvenes, ustedes tienen que pedir el anti-CCP. Ahora hay otro, por ejemplo, que es el factor reumatoide. El factor reumatoide es una inmunoglobulina M que va a reconocer la inmunoglobulina G, pero eso no es patognomónico de una artritis reumática. Este nos dice que hay un proceso inflamatorio en las articulaciones, solo que antiguamente no había el anti-CCP, entonces muchos se guiaban con la clínica y el factor reumatoide, pero ahora sabemos que el factor reumatoide nos dice si hay un proceso inflamatorio o no, entonces eso se puede ver hasta en una artrosis, el factor reumatoide positivo, pero el anti-CCP solamente se va a ver en pacientes que tienen artritis reumática. Una vez que se active esto, obviamente también va a haber la activación del resto de los elementos de un proceso inflamatorio, va a haber inhibición de lo que son los osteoblastos, va a haber mayor activación de los osteoclastos y ahí vamos a tener la destrucción del cartílago, del tejido óseo y vamos a tener el famoso PANOS, que seguramente ustedes igual lo han llevado con algunos de nuestros profesores del capítulo. Y también es importante saber esto, ¿por qué? Porque si yo voy a usar inmunosupresores, por ejemplo, tengo que saber dónde va a actuar. Los famosos corticoides, ¿qué hacen? Van a ir a inhibir justamente a los linfocitos T, a los linfocitos B. De esta manera no va a haber producción de autoanticuerpos. Fíjense algo tan sencillito. El rituximab, ¿qué va a hacer? Es un anti-CD20, entonces va a inhibir al linfocito B para que no se convierta en célula plasmática productora de autoanticuerpos dirigidos contra este autoantígeno que es la citrulina. La siguiente.
Aquí tenemos las inmunodeficiencias, ¿no? Hay una clasificación enorme porque hay más de 200 o 500 inmunodeficiencias. Entonces, el defecto puede estar solamente a nivel de los linfocitos T, a nivel de lo que son los anticuerpos o a nivel de lo que son las células presentadoras de antígenos. Les voy a dar como ejemplo, porque esto es tema de la otra clase, cuando hay defecto combinado tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Va a haber inmunodeficiencia combinada grave, en el cual va a haber la afectación de estos dos, no va a haber producción de ninguno de estos dos, y es mortal en los niños si es que realmente no se hace el diagnóstico oportuno. El síndrome de DiGeorge es cuando no tenemos el timo, entonces dijimos que el timo es el lugar donde van a dar el examen, ¿verdad? Los linfocitos T. Entonces, si no hay quien les dé el examen, pues va a haber ahí todo un desorden de los linfocitos T, CD4, CD8 y va a haber ya pues proliferación de los mismos, va a haber debut de las enfermedades alérgicas o por autoinmunidad, ¿no? Y los defectos del CD40, que es un correceptor también que les había hablado. Y las demás que vamos a explicar también, ¿no? Entonces, con fines académicos les estoy explicando algunas nada más para que puedan comprender. La siguiente. En el caso de la inmunodeficiencia selectiva de tipo IgA, haz 2 clics más, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se dice que va a haber la alteración a nivel de lo que son los linfocitos T. Hemos dicho que el linfocito T tiene que activar al linfocito B para que se convierta en célula plasmática. Entonces, generalmente va a haber alteración en las proteínas de transcripción que van a activar estos linfocitos T o en las proteínas de transcripción a nivel de lo que es el cambio del linfocito T B a célula plasmática. Las proteínas APRIL, BAF, por ejemplo. La siguiente. Aquí tenemos la inmunopatogenia de la rinitis alérgica, que también lo han debido llevar. Sabemos que todo paciente tiene que estar susceptible genéticamente, tiene que haber un periodo de exposición y de reexposición. En el periodo de exposición se llama también de sensibilización, que quiere decir que el organismo tiene que reconocerlo por lo menos una vez al alergeno y lo va a presentar a la célula presentadora de antígenos, perdón, lo va a reconocer a este alergeno, que puede ser fármaco, pero el fármaco tiene que ser como apteno, no directamente el fármaco en sí. Un alimento o un elemento del medio ambiente. Esta célula presentadora de antígenos lo reconoce, lo presenta al linfocito T. Este linfocito T cambia de fenotipo al linfocito TH2. Este va a nivel del linfocito B, lo presenta, y este linfocito B se va a convertir en célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a ir a nivel de lo que es las células, en este caso, de los mastocitos a nivel de la piel, y a nivel de lo que son los basófilos en el torrente sanguíneo y van a unirse a los receptores de fracción cristalizada de esta inmunoglobulina E. Entonces, al unirse, ¿qué va a pasar? Va a degranular y va a liberar la histamina, las prostaglandinas y vamos a tener el proceso inflamatorio. Si es un paciente con una rinitis alérgica, ingresa por la mucosa epitelial y va a tener pruritos, estornudos, congestión nasal. Si es a nivel pulmonar, va a tener tos seca, va a haber edema, dificultad respiratoria. Si es a nivel de la piel, va a haber prurito, abones inclusive. Entonces, para nosotros es importante esta inmunopatogenia. En un segundo evento, que es la reexposición, va a ocurrir este primer evento que acabo de explicarles, pero a su vez, estos alergenos van a ser reconocidos de manera directa a nivel de los basófilos por esta inmunoglobulina E que está ya adherida a sus receptores, al igual que los mastocitos. Entonces, por eso es que el paciente la primera vez que se reexpone o se expone va a tener prurito. La segunda vez o tercera vez va a tener prurito, tos, estornudos, o sea, la signosintomatología se va a incrementar, ¿ya? Es importante, por favor, que ustedes lo conozcan también. Entonces, ¿para qué es importante que sepan esto? Porque nosotros cuando le damos, por ejemplo, antihistamínicos como la cetiricina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que no haya la signosintomatología que se va a producir, inhibiendo justamente a nivel de lo que son estos mastocitos o estos basófilos, inhibiendo la producción de la histamina. Por eso son antihistamínicos. Si yo voy a usar corticoides, voy a frenar los linfocitos T, los linfocitos B, entonces no va a haber producción de inmunoglobulinas. Y eso para mí es muy importante porque yo en el examen de laboratorio voy a pedir la cuantificación de la IgE total. ¿Cuántas inmunoglobulinas se están produciendo en este evento? ¿O cuántas inmunoglobulinas específicas se han producido para X alergeno? Pero si yo le voy a dar corticoides, no va a haber nada de eso, por eso es que me va a dar un falso negativo. Entonces, requisito de mi paciente al que le voy a pedir la determinación de la IgE específica para X alergeno es que esté sin corticoides, pero sí puede estar tomando el antihistamínico, porque yo no voy a medir la función, por ejemplo, en este caso,
de los mastocitos, ¿ya? Por si acaso. Eso es muy importante que ustedes sepan. Ahora, por ejemplo, si yo voy a pedir el test de degranulación de basófilos, que es los que están en el torrente sanguíneo, y eso pido en los cuadros donde los pacientes tienen alergia a los fármacos. ¿Cómo es esta prueba? Le tomo sangre al paciente y le someto a la amoxicilina, al ibuprofeno o a los fármacos que el paciente es susceptible o sospechoso de alergia. Entonces, si le coloco y el basófilo que ya tiene sus receptores listos para el alergeno, en mi laboratorio va a explotar, va a degranular. Entonces, yo voy a cuantificar cuántas de estas células, cuántos de estos basófilos han explotado frente a X fármaco. Y ese valor se hace la cuantificación en porcentaje. Entonces, dense cuenta todo lo que les estoy diciendo. Por eso es importante conocer las inmunopatogenias. La siguiente. Aquí tenemos el famoso HLA. Entonces, ya saben para qué tanto hablamos de HLA con la profe Jackie. En este caso nos permite identificar, es como un mapa genético. Este paciente tiene HLA de QA1, de Q8 o B, por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad en la cual el gluten es el principal elemento que va a hacer que haya la respuesta inmune. Yo la considero como una alergia de las más sencillas o una enfermedad autoinmune que lo único que tenemos que hacer es evitar el gluten para que no haya el proceso de estimulación de la respuesta inmune. ¿Qué pasa? El gluten llega a nivel del intestino y el sistema inmune lo reconoce como malo este gluten, y como el gluten está en las vellosidades justamente del intestino, al tratar de destruir el gluten también va a lesionar estas vellosidades y el paciente va a tener dolor abdominal. Ese es el principal síntoma que tiene. Después puede haber deposiciones líquidas también, en algunas ocasiones purito. Entonces, cuando descartan proceso infeccioso, proceso alérgico y otros concomitantes que afecten a nivel del tubo digestivo, yo siempre pido el HLA. Le digo, pero usted puede tener HLA positivo para enfermedad celíaca, entonces le vamos a pedir un mapeo. Si todos tuviéramos este mapa sería lindo, ¿no? Porque yo diría, yo soy susceptible al cáncer, digamos, o a la hipertensión, a X, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuidarme para que no haya un detonante y así pueda evitar esta patología. La siguiente. Aquí tenemos los exámenes de serología. Aquí están todos estos, el RO, el CSL70, JO, son los autoanticuerpos que se reconocen en este caso. Por eso dicen negativo, ¿no? Generalmente aparece así. Anti-RO, ahora el RNP68, por ejemplo, RNPA, son ribonucleoproteínas, al igual que el SMBO. Ustedes han debido ver que hay ciertos que van a ser positivos para síndrome de Sjögren, vasculitis, van a ser aquellos que son susceptibles o sensibles también para la artritis reumática. Tenemos el ANA, el anti-DNA, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos las pruebas PIC, donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es estimular a los mastocitos con un alergeno para que degranule. Y así de esa manera nosotros podemos ver si el paciente es alérgico en 15 minutos. Y el control C, que está en color rojo ahí, ese es el paciente que tiene justamente el control y en base a eso hacemos la evaluación de los otros alergenos. Si están viendo el 5 y el 3, por ejemplo, este es un fármaco que va, la rifampicina, que lo va a colorear la piel. Eso no quiere decir que sea positivo. Tiene que formarse un abón y un eritema. El abón tiene que ser mayor a 3 y el eritema mayor a 10 para ser positivo. Y los que están en verde son pues los hematomas que ha tenido el paciente, por si acaso. Ya, para este requisito, ¿qué tendría que ser? Que esté sin corticoides mi paciente y sin antihistamínicos. La siguiente. Antes de eso, perdón, por favor, vete a la otra diapositiva. Aquí al lado tenemos en el dorso de la espalda las pruebas parche. Que hacemos es evaluar la hipersensibilidad tardía, mediada por linfocitos TCD4, TCD8. Esto nada tiene que ver con la anafilaxia, por ejemplo, o el choque anafiláctico. Estos pacientes que tienen respuesta tardía, mediada por linfocitos TCD4, TCD8, nos pueden dar el síndrome de Steven-Johnson o el NET. Estos pacientes tienen la reacción alérgica tardía después de las 48 o 72 horas. A diferencia de las pruebas PLIC, que me va a medir si mi paciente tiene una hipersensibilidad de tipo 1 mediada por inmunoglobulina E, que esta primera sí me puede dar choque anafiláctico. Entonces, para hacer la diferencia, yo tengo que pedirme a mi paciente las dos pruebas y muchas veces sale que el paciente tiene las dos. Tiene una hipersensibilidad de tipo 1 rápida que puede causar choque anafiláctico mediada por inmunoglobulina E y a su vez tiene las pruebas parche positivas.
que quiere decir que es una hipersensibilidad tardía de tipo 4, mediada por linfocito TCD4, TCD8, y si mi paciente sigue consumiendo el fármaco, puede tener una necrólisis epidérmica tóxica, o el síndrome de Steven-Johnson, que es como un gran quemado en estos pacientes. Estos pacientes se manejan en terapia intensiva y son muy delicados. ¿Ya? La siguiente, por favor. Aquí tenemos la cuantificación de la inmunoglobulina E frente a los elementos que en el paciente susceptible es extraño. Avellana, maní, nueces, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y estos verdecitos son la cantidad de inmunoglobulina E frente a X elemento. Pero todos podemos producir cierta cantidad de inmunoglobulina E. Eso no quiere decir alergia. Por ejemplo, en la leche hay una línea. Quiere decir que no se está produciendo en este momento del examen la inmunoglobulina E frente a X elemento. Entonces, tiene que ser a partir de 1. 1 nos dice que es una reacción alérgica leve, 2 moderado, 3 severo, 4 severo tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en el caso del 5 y del 6. Y tiene que cambiar de color. Cuando es leve es amarillo, cuando es moderado naranja y arriba de 3 se pone rojo. Entonces, en este caso, mi paciente tiene alergia a los cangrejos. Si yo le digo a un paciente, haz una dieta mínima de 3 meses, este valor que está ahorita casi llegando a 3 va a bajar a estos niveles menores a 1. Entonces, por eso es que la alergia alimentaria se controla con la dieta, evitando la exposición del paciente al alergeno para que no se produzca la inmunoglobulina E y esta inmunoglobulina E no se vaya a adherir a los receptores y no tengamos los síntomas. Yo les repito muchas veces al paciente que el tratamiento no es la cetiricina, el corticoide, eso es para que el paciente deje de tener los síntomas mientras el cuerpo depura el alergeno. El alergeno, en este caso, que es la avellana o en este caso el cangrejo, se va a eliminar máximo en 48 horas en la orina y en las heces. Entonces, no va a haber alergeno, no va a haber producción de inmunoglobulinas, no va a haber síntomas y no tenemos por qué tomar el tratamiento. Lo mismo ocurre con la urticaria alérgica, la rinitis, el asma alérgico y los fármacos. La siguiente, evitar el alergeno es el tratamiento más importante. Aquí tenemos el panel de alergias, fíjense, igual la inmunoglobulina específica, y en este caso tenemos alergia a la mezcla de pastos, tenemos alergia al gato y al perro. Entonces, se le ha dicho a este pacientito que es niño que evite, por favor, la exposición a estos elementos. Y va a bajar y va a estar dentro de parámetros menores a 1, ¿no? Imagínense, aquí tenemos los dermatofagoides que está casi por llegar a 1, ¿verdad? Entonces, se considera que este paciente está sensibilizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de igual manera, en el caso de los ácaros que están en los dermatofagoides, tiene que evitarlo, porque seguramente cuando tiene síntomas ante la exposición del colchón con ácaros, las alfombras, debe estar este valor mayor a 1 o 2. Entonces, yo hago la solicitud de estos exámenes que lo pueden hacer ustedes en Celadis, les explico con dibujitos así para que entienda y les digo, sáquese una foto, porque de qué me sirve a mí explicarle y que no tenga la evidencia. Entonces le digo, saquen una foto porque yo necesito que usted entienda, revise, lea lo que le estoy explicando. Vuelvo a repetir, el tratamiento de las alergias es evitar lo que te causa la alergia y no así tomar todo el tiempo cetiricina. También algo muy importante que les explico es, si yo tengo los síntomas, voy a tomar la cetiricina, obviamente va a pasar los síntomas, pero sigue el alergeno. Pasa el efecto de la cetiricina y voy a volver a tener los síntomas. Entonces el paciente me dice, doctora, me han dado pastillas de estos, pero no he mejorado. Y le digo, ¿qué andamos con la dieta? Ah, no, doctor, es que no puedo evitar comer. Entonces, si tú no vas a evitar comer, vas a tener la producción de esta inmunoglobulina E y todo el tiempo vas a tener los síntomas. Entonces, va a pasar el efecto del medicamento, vas a volver a tomar el medicamento y vamos a seguir con este círculo vicioso de seguir tomando medicamento y jamás va a morir esta inmunoglobulina E. Entonces, se va a perpetuar. Por eso las alergias son como las vacunas. ¿Por qué nos vacunan? Para tener linfocitos o anticuerpos de memoria. Entonces, si yo sigo consumiendo mis alergenos, jamás van a morir estas inmunoglobulinas y voy a tener las inmunoglobulinas de memoria, los linfocitos de memoria inclusive. Entonces, por favor, es muy importante que ustedes le expliquen a su paciente lo que les estoy diciendo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el test de degranulación de basófilos para los fármacos. Lo que les decía, ¿no? Vamos a cuantificar la cantidad de basófilos que van a explotar o degranular frente al alergeno, en este caso fármacos. Y se considera, según esta prueba, arriba, en este caso de 30. Miren, indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, tramadol, el paciente tiene alergia. No puede volver a administrarse estos medicamentos porque, como esto está mediado por inmunoglobulina E,
tiene el alto riesgo de hacer choque anafiláctico. En el caso del 29, el metamizol, se dice que este paciente está sensibilizado. ¿Por qué? Porque le falta uno para poder llegar a hacer alergia. Y como pertenece a la familia de la indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, paracetamol, por ejemplo, metamizol, es un grupo grande de los AINES, entonces tienen casi la misma estructura. Entonces mi paciente que va a tomar el metamizol va a hacer alergia. Entonces yo le digo, usted no puede tomar, está sensibilizado. Con respecto al Celecosib, sabemos que es un antiinflamatorio, pero no va a ir a actuar a nivel de lo que es la COX-1, sino a nivel de la COX-2. Entonces sería nuestra alternativa de tratamiento. Pero estos pacientes que tienen alergia, como ya tienen una falla en el sistema inmune, más adelante podrían hacer alergia. Entonces yo le digo a usted, señor, ya no puede tomar como tostado estos medicamentos, tiene que tratar de controlar y tomarse uno en caso de que sea muy, pero muy necesario. Y por tiempo cortito, justamente para que esta inmunoglobulina E no perpetúe y no tengamos problemas. Los pacientes que tienen alergia a los AINES, antibióticos, les pido la prueba de alergia a los anestésicos, porque en ellos sí hay una respuesta idiosincrática. ¿Qué quiere decir? Sin haberse expuesto al anestésico, pueden hacer una reacción alérgica. Entonces, el manejo de estos pacientes es muy delicado. Hay que premedicarlos con antihistamínicos y corticoides. Tiene que estar enterado la unidad de terapia intensiva por si hace una reacción adversa, a pesar de que hemos premedicado al paciente para este procedimiento quirúrgico. Entonces, es importante que ustedes pregunten, muchas veces dense cuenta. Si yo no pregunto a mi paciente va a pensar, o como algunos colegas me ha pasado, doctora, dice que ese día ha comido salchicha. Ah, no, dice que ha comido atún. Ya, pero tan intensa esa reacción alérgica que no mejora con cetiricina, es raro. Cuando yo le pregunto al paciente, me dice, es que doctora, me han dado ibuprofeno porque ya estaba con un dolor de garganta. Entonces, el ibuprofeno es el medicamento que ha causado estas manifestaciones. Les dije, mientras siga el alergeno, va a seguirse produciendo la inmunoglobulina E y no va a haber mejoría. Entonces pregunten, ¿no has estado tomando ibuprofeno? Porque los AINES son en primer lugar los que causan más alergia a fármacos, luego los antibióticos. Ah, sí, doctora, me he tomado un antigripal. ¿Qué tiene el antigripal? Paracetamol. Puede ser que sus síntomas se hayan mitigado levemente porque tiene la clorfeniramina ahí como un antihistamínico. Entonces, yo cuando voy, pregunto al paciente, desde el abuelo, el tatarabuelo, la mamá, si tiene enfermedad autoinmune, porque se correlacionan, como les decía. Entonces, por favor, pregunten eso, ¿ya? La siguiente. Bueno, gracias mis queridos estudiantes, espero que hayan comprendido. He tratado de ser lo más didáctica, académica posible y lo más esencial, ¿no? Para que entiendan por qué es importante saber la inmunopatogenia, por qué son los exámenes de inmunodiagnóstico y qué importante es conocer el mecanismo de acción de los fármacos. Mi mensaje que les doy es, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Este es mi hospital amado, así como amo mi Universidad Mayor de San Andrés, de la que soy docente y muy feliz y muy orgullosa. Este es mi hospital donde he aprendido muchas cosas. Yo siempre era curiosa y ustedes jamás tienen que olvidarse de la curiosidad, como mi pequeñito dice, ¿no? Mi Calel. Todo es porque cuando era más pequeño era peor. ¿Por qué la ventana? ¿Por qué el piso? ¿Por qué comemos? ¿Por qué? Todo era por qué. Entonces yo le tenía que explicar con toda la paciencia del mundo por esto, hijito. Entonces esa curiosidad hace que el niño empiece a adquirir conocimientos. Entonces ustedes también tienen que ser curiosos. Yo le preguntaba, decía mi profesor, ¿no? Que es el doctor Boyano, el director de servicio, doctor, ¿por qué tiene una forma de I en nuestro hospital? Y me decían, no, Dina, no tiene la forma de I, tiene la forma de una H. Y como es un hospital militar, decían, nosotros en tiempos de guerra no podemos distinguir o discriminar entre un soldado del otro bando o del nuestro. Se atiende a todos por demás. Y como sabemos que hay esta ley, entonces desde arriba veían que es una H, decían, es un hospital. Lleven ahí los heridos, no se puede tocar ese hospital, no se puede dañar. Y se dice que este hospital tiene hacia abajo unos 20 pisos más. La verdad que solo bajé hasta el segundo piso, o sea, inferior, ¿no? Entonces es importante la curiosidad. Siempre pregunte, ¿por qué este paciente tiene su ojo morado? ¿Por qué este paciente, le doy el tratamiento para la presión, pero sigue su presión alta? Claro, pues si este paciente sigue cascándole su queso, su marraqueta y su café a las 10 de la mañana. No, la pastilla no es mágica, muchachos. Eso quiero que le digan al paciente. Si al paciente le dice, tienes diabetes, ya, pero tu dieta. La Carlita, que es la doctora aquí, anda con su platito explicándoles, vas a comer esto, vas a comer aquello. Eso es lo que hace falta.
La mayoría de las patologías se controla con el cambio en el estilo de vida. Mi paciente que tiene artritis reumática y carga sus bultos para ir al mercado, ya pues le va a doler sus articulaciones, va a haber mayor daño y no va a mejorar. Entonces yo le digo, señora, tú no puedes cargar. Sé que vas al mercadito, entonces yo le digo, tienes que venir con tu papá o tienes que venir con tu hija cuando son mayores para explicarles. Entonces, a veces la mentalidad de nuestra gente de pollera dice, no, no, es que no entiendo. A ver, ¿cuántos años a su hija una vez le dije? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 28. Tú sabes leer, sabes escribir. Entonces tienes que entender por qué te metes eso en la cabeza de que no puedes. A una señora de 40 años, igual me olvido. No, señora, tú tienes 40 años. Es igual que yo, entonces tú puedes. Solamente que nosotros tenemos que influir mucho, muchachos, en nuestra población. De decir, tú igual no eres menos que yo. Igualito puedes entender. Al paciente igual le digo, no, señor, no me hable de pastilla amarilla, azul, multicolores. Tú tienes que preguntar, ¿qué estoy tomando, doctor? Anótamelo. Ahora, si no lees bien, hazte escribir ya. Ahora nuestra población ya no es analfabeta. Siempre hay, o la mayoría, no creo que haya uno que no sepa leer ni escribir. Entonces yo les pongo en una hoja así grande, tomar metotrexate una vez o dos a la semana, grandes y con ciego cuando son abuelos. Entonces ustedes tienen que darse medios para que el paciente entienda, porque si no le explico, va a decir, no me ha explicado la doctora. Y de paso ustedes tienen que agarrarse su hojita. Yo digo, bueno, me saco una fotocopia, me saca fotocopia aquí, ¿no? Y aquí está mi historia. No, no me has avisado, doctor, aquí está. Mira, he sacado la copia del recetario donde te lo he anotado o en la seguridad social, en la historia clínica, cuando son pacientes así que no entienden, paciente mala conducta que se le orienta y no toma sus medicamentos, bla, 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 bla. O si son pacientes malos, agresivos, ustedes no hablen, porque les pueden grabar, filmar. Entonces, muy bien, señor, estoy explicándole que esto es lo que usted hace, por si acaso va a constar en la historia clínica y usted se anota. Paciente acude molesto en tales situaciones, agrediendo a la institución, indicando que es una institución en la cual no se le da nada, se explica que eso. Entonces, eso queda en el expediente clínico como constancia del paciente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos. Bueno, espero que les haya gustado la clase y se comparten las presentaciones. Les deseo éxitos, por favor, estudien, chicos. Estamos empezando el año con buenas vibras, muchas ganas. Lean, lean, no les va a entrar eso por osmosis, sino es leyendo, imaginando, dibujando, graficando, subrayando, resaltando, por favor. ¿Ya? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Si no es así, nos vemos el día de mañana, ¿es verdad? La otra clase. Sí, doctora. Muy bien. Nos vemos, chao. Mañana nos vemos igual a las 7:30, por favor. Chao, buenos días. Hasta luego, Buen día, doctora. doctora. Vayan a desayunar algo.